Desde que Víctor Raúl Haya de la Torre lo llegó a fundar y crear una ideología pues en los 40, 50 por ahí, donde había todo este movimiento, esta convulsión social, imagínate, de las izquierdas, las derechas, la Unión Soviética, Cuba, el capitalismo, etcétera, con Estados Unidos. A la fecha, a la actualidad, donde digamos, ha habido una evolución del pensamiento, no sé cómo llamarlo. Tú como aprista y como militante y como joven, ¿cómo ves el tema de la ideología desde que se fundó, digamos, el APRA? Estamos hablando de esos 40, 50 años atrás, donde planteaba ser una socialdemocracia, centro-izquierda, más o menos, a lo que es hoy, ¿no? O sea, los partidos o el partido donde tú estás sigue teniendo esa dogmática, esos lineamientos bien incrustados, ha evolucionado. ¿Cuál es la realidad actual del APRA, ¿no? Desde un punto de vista histórico? Bueno, vamos a analizar un poco el origen del partido. Me parece importante que las nuevas juventudes que se conectan fundamentalmente por las redes sociales y esa nueva forma de expresión que se da básicamente en el Internet puedan conocer de alguna forma, brevísimamente, un poco la historia de nuestra organización. Como movimiento continental, como impulso continental, nosotros datamos del año 1924. Es decir, en 8 años vamos a cumplir 100 años ya. Imagínate. Y en 1930 como aparato orgánico dentro del Perú, como el Partido Aprista Peruano, la sección peruana del APRA continental. Y esto es interesante porque parte un poco de no de la crisis, pero de la necesaria y urgente reactualización de algunas de nuestras políticas, sobre todo desde el punto de vista conceptual, parte del análisis de la realidad internacional. Haya de la Torre, cuando insurge con el APRA, fundamentalmente, analiza el contexto mundial, el contexto latinoamericano, y plantea una posición antiimperialista de defensa de los intereses del continente frente al embate del imperialismo y sus expresiones, en este caso culturales, económicas, sociales, e incluso en Centroamérica fundamentalmente militares. Tan es así que existen expresiones de partidos apristas que no solamente son los peruanos, sino también existió partido aprista en Argentina, existió partido aprista cubano que luego en Cuba, fusionó se disolvió de alguna forma dentro del partido ortodoxo, por ejemplo, que una parte del partido ortodoxo, sobre todo las juventudes rebeldes, lideradas por Fidel Castro, justamente son las que luego hacen el movimiento que da forma y que finalmente termina en la revolución cubana y en la toma del poder de parte de Castro. Es decir, la influencia, Acción Democrática en Venezuela, por ejemplo, la influencia del APRA en el continente fue muy marcada. Creo que de una manera importante y fundamental y trascendente, hasta, me parece, el episodio de la revolución cubana y luego del viraje que da Fidel Castro y se orienta justamente hacia la Unión Soviética, la Rusia soviética, claro, que de alguna forma marca de determinada manera algún tipo de quiebre con determinada etapa juvenil dentro del continente, que usualmente mira la revolución como un paradigma. Haya de la Torre, en cambio, cuando hablaba de la cuestión cubana, siempre mostró sus dudas respecto a lo que finalmente terminó siendo, monoproductor de azúcar, y a un proceso que, a pesar de que inició prometiendo elecciones libres, prometiendo pan con libertad, porque en los discursos de Fidel tú puedes escuchar pan con libertad, por ejemplo. Es un punto importante. Prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, terminó liquidando los sindicatos, incluso liquidando la oposición política y no mejorando en términos económicos la realidad que ya era mala. Incluso decía que no era socialista, ¿no? Incluso cuando él estaba en la plena revolución, él decía que no era socialista, pero incluso, o sea, el tema de, bueno, el APRA, Víctor Raúl, lo plantea desde un punto de vista, como dices tú, histórico, internacional, con proyección hacia afuera, y que si bien además es cierto, rompiendo con el comunismo internacional, claro. Ese es un punto importante en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Y bueno, luego tenemos una historia plagada de acontecimientos importantes. Por ejemplo, la revolución del 7 de julio de 1932, que marca, creo, una primera etapa de martirio dentro del partido, por supuesto. Luego tenemos el episodio de la gran persecución. Luego tenemos la primavera democrática, en donde de alguna forma se llega al poder, o mejor dicho, se coloca en el poder con los votos a Bustamante y Rivera en la etapa del 45 al 48, que es
y lo han señalado algunos historiadores interesados en el APRA, quizás la parte de mayor fortaleza orgánica del APRA de toda la historia. Desde el año 45 al año 48 fuimos muy fuertes y creo que socialmente dominábamos la escena política en el Perú. Luego de ello, bueno, lamentablemente viene pues un golpe de Estado nuevamente. No supimos manejar adecuadamente las relaciones con Bustamante y Rivero y lamentablemente Odría termina dando un golpe de Estado, protagonizando lo que es el ochenio, y a partir de ahí tuvimos la necesidad, en otro episodio que algunos han criticado y yo que creo que está plenamente justificado, que es el voto por Prado en el año 1956 para que justamente regrese la democracia al Perú. Claro. Se van sucediendo los acontecimientos, finalmente llega la dictadura de Velasco, que hace que el partido sufra muchísimo en una posición distinta, porque usualmente habíamos combatido la oligarquía de derecha y justamente a un ejército que en aquellos tiempos estaba de alguna forma orientado, sometido al poder económico de esta oligarquía. Pero lo que nos encontramos en 1968 más bien es un militar de izquierda, que claro, además reivindicaba la reforma agraria, reivindicaba algunos conceptos que la Prisma había enarbolado. Sí. Dicen que incluso dicen que Velasco se copió ideas, ¿no? Bueno, APRA, ¿no? es muy probable porque hay un personaje que la historia oficial no registra mucho, en el sentido de que no tiene mucha difusión, cuyo nombre fue Carlos Delgado. Carlos Delgado había sido secretario de Aya de la Torre y luego termina siendo secretario de Velasco y le redactaba los discursos a Velasco. Y él pues tiene la teoría de la eliminación de los intermediarios en la política. Es decir, vayamos a profundizar el tema de la democracia y démosle el poder político directamente al pueblo y eliminemos los intermediarios que son los partidos políticos. Es decir, demagogia, que utilizaba para justificar la dictadura militar de Velasco. Luego de eso creo que el pueblo de alguna forma reencuentra en el mensaje del APRA que había retornado de alguna forma a su posición de izquierda, con la reedición del antiimperialismo y del APRA, y que forja nuevos talentos jóvenes en aquel momento. Por mencionarte algunos nombres, podríamos decir de gente que emergía como nuevos liderazgos en aquellos tiempos: Luis Alva Castro, Carlos Roca, Alan García, una serie de Luis Negreiros, de gente que tenía menos de 40 años, a los cuales Aya de la Torre ya empezaba a confiar algunas tareas importantes. Algunos de estos son constituyentes en el año 79, y después de un periodo de 12 años en que no habían habido elecciones, el APRA obtiene 37%. Y hace ingresar a 35 constituyentes. En el 78, ¿no? En el 78. Aya de la Torre fallece en el 79. Y lo que usualmente, y esto es bueno que mucha gente sepa, si uno revisa los recortes periodísticos o las declaraciones de aquella época, muchísimos analistas, incluso adversarios del partido, decían: finalmente Aya de la Torre ya partió a mejor vida y el APRA, por lo tanto, está condenado a desaparecer muy pronto. Claro, es lo que se plantea. Han pasado ya 37 años de aquel episodio y estoy seguro que el APRA tiene para muchas décadas más. Lo que viene luego es la actualidad, es el liderazgo que ejerce por algunos pocos años Armando Villanueva, incluso siendo candidato presidencial. Lamentablemente, frente a la figura de Belaúnde, que sin haber hecho mucho el primer gobierno y haber tenido incluso casos de corrupción, de alguna forma el pueblo sintió la necesidad, por haber sido sacado en pellones por el ejército, claro, de reivindicar. Pero y era un candidato muy difícil de batir. No, pero ahí hay un tema, Enrique, ¿no? Si es que uno, retrocediendo a los 40, si bien es cierto, en el ocheno de Odría fueron grandes enemigos con Víctor Raúl, que creo que lo hizo ir a la embajada de Colombia, y luego se tuvo que ir Víctor Raúl, creo, al norte, ¿no? A otro, no sé a qué país se llega a exiliar. Y posterior a ello, digamos, ¿cómo explicas tú, no? Ya hablando en historia, después que de haber sido tan enemigos con el UNO, con Odría, terminan siendo aliados y justamente haciendo esta alianza APRA-UNO contra Belaúnde, que después desencadena el golpe de Estado de Velasco, ¿no? ¿Cómo podrías tú interpretar eso? ¿Política? ¿Es un tema netamente político? Yo, primero, en principio, yo no creo que ningún tipo de tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo justifican de ninguna manera un golpe de Estado. Eso para poner el marco de la conversación. Es decir, en otras palabras, sí, salvo los mecanismos constitucionales que todos reconocemos en la Carta Magna, si existe una tensión muy marcada
entre Fuerza Popular y el partido de PPK o el mismo presidente Kuczynski, nada de eso justificaría un golpe de Estado. No, como te digo, salvo los mecanismos pero parecería, ¿no?, que se está dando un contexto similar al de ese tiempo, en la Carta Magna. Bueno, algunos han dicho, sobre todo alguna gente que son analistas políticos ligados a la izquierda, ¿no?, han dicho, porque han estado muy decepcionados de que Kuczynski no plantee la cuestión de confianza, cosa que a mí me parece un acierto. Creo que no había que profundizar la discordia. Ellos dicen, bueno, pues ha venido Belaúnde 2.0, ¿no? Sí, porque empezaron... O sea, y un escenario similar, claro, ¿no? Hemos estudiado la historia, empezó con la censura, después la censura y después... O sea, estamos en un marco o un contexto similar, ¿no? Bueno, ojalá no se llegue a dar el tema del golpe, ¿no? Porque eso jamás... No, yo creo que las circunstancias no están dadas para eso, y creo que tampoco ni el Ejecutivo ni el Legislativo espero que tengan la inteligencia para no llegar a ese escenario. Creo que existen muchas posibilidades de diálogo. Yo saludo que puedan, pues, dialogar en la Casa del Cardenal, no porque sea la Casa del Cardenal, porque lo puse hace poco en redes sociales, ¿no? A mí realmente me da igual si sea en la casa de Cipriani, en la casa de Bambarén, en la casa de quien fuese, de un pastor evangélico. Lo importante es que el presidente y la persona que representa de alguna forma en la última elección una cantidad importante de votos, así no haya estado actuando, me parece, con la debida serenidad que un político con ese nivel de respaldo necesita demostrar. Es importante que conversen y que lleguen a algunos puntos fijos de acuerdo por la gobernabilidad del país y para solucionar los problemas concretos de la gente. La gente observa cómo los políticos se pelean, pero finalmente la inseguridad ciudadana no ha retrocedido en los últimos ya 4 meses. Evidentemente es un tiempo muy corto como para mostrar algunos avances, pero no ven cosas concretas, respecto al tema de la reactivación económica. Se habla mucho del destrave, pero no hay nada tangible sobre eso. Pero bueno, no quería agotar el primer análisis, que puede resultar un poco tedioso, pero creo que es necesario que la gente que pueda estar escuchándonos pueda conocer. Me había quedado en el 80, pero no quiero dejar de mencionar naturalmente que luego de eso el APRA, además de tener una presencia parlamentaria importante, por primera vez llega al gobierno en 1985. Con García, ¿no? Y propiciamos, creo, una gestión con un gran impulso social y con vehemencia, y evidentemente descuidamos tremendamente el flanco económico y no pudimos concretar una buena gestión. No, pero creo que a los artículos que he podido revisar, el APRA empezó bien y terminó mal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hubo un primer impulso importante, porque lógicamente ahí había que hacer una cuestión previa. Es el país que recibimos de parte de Fernando Belaúnde. Muchos se nos achaca el tema de los intis, por ejemplo, y el que los pone en circulación es Fernando Belaúnde. Sí. Nosotros recibimos ya un país con una inflación que venía en un ascenso vertiginoso. Recibimos también un país con terrorismo, pero en una fase y en una etapa no diagnosticada. Fujimori recibió un país con terrorismo, pero ya diagnosticado. El GEIN estaba operando, ya estaban identificados qué tipo de acción desarrollaban. Nosotros recibimos un país en el cual, no sé si la frase finalmente es cierta o no, porque ya algunos han dado testimonio de que es en realidad el primer gobierno y se refieren a las guerrillas del 65, pero en donde el argot popular decía que el presidente miraba el fenómeno del terrorismo como aguijeos. Entonces teníamos un fenómeno no diagnosticado, hiperinflación, terrorismo y un voluntarismo social muy fuerte que nos desvió del eje del orden económico y terminamos propiciando una gestión en términos económicos no muy buena, pero creo que cercana a ciertos actores sociales de la gente, que me parecen importantes. Yo he estado en Taraco, en Puno, hace poco, y donde hay productores del campo, y me decían, sentíamos mucho más cercano el primer gobierno de Alan García que el segundo. Evidentemente, si uno revisa las cifras de crecimiento de Puno, el primero versus el segundo evidentemente es mucho mejor. Pero yo voy quizás a la semántica, quizás a la cercanía, quizás a la política social que se sentía. Yo creo que quisimos hacer cosas en el tema del agro, por ejemplo, pero hay que ser honestos, no nos fue bien. Creo que pudimos hacer las cosas mejor. Entramos con muchas ganas de construir justicia social, pero en el segundo gobierno, y luego además de muchos años hemos terminado con el primer bloque, retomamos la conversación en un segundo bloque para terminar el contexto actual contemporáneo del APRA. Y volvemos, amigos.
Bueno, amigos, continuamos con Enrique Valderrama, quien es comunicador social y es militante aprista y candidato a la Secretaría de Organización del APRA. Estábamos analizando el contexto histórico, ¿no?, del APRA y su importancia, digamos, en la política peruana, que han sido momentos históricos muy marcados, ¿no?, con la participación de Víctor Raúl, después con Alan García en el 85, después en el 2006. Uh-huh. Y bueno, siempre, y también han tenido gobiernos regionales, municipalidades, zonas específicas del Perú, como el norte, quizás Puno, donde ha tenido bastante influencia. Pero tú, ¿cómo lo ves actualmente, Enrique, al APRA? ¿Víctor Raúl solamente sigue siendo un paradigma, sigue siendo un modelo, es mucho discurso? En la práctica, al menos en el último gobierno del APRA, digamos, entró con el discurso de la izquierda, pero muchos hablan, no es mi opinión, pero muchos hablan de que gobernaron hacia la derecha, hubieron casos de corrupción. Entonces, el modelo, la teoría planteada por Víctor Raúl como dogma, ¿sigue siendo la misma? ¿Solamente lo utilizan ustedes como un aspecto teórico? Al menos los del 40, los 50, los cuarentones, cincuentones que le llaman, ¿han lucrado o han sabido sacar beneficio de este dogma, la cual ustedes ya como la nueva generación que tú representas en el APRA, como otros compañeros más que tú tienes? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencia? ¿Ustedes creen todavía mucho en Víctor Raúl? ¿Es teoría y práctica? ¿Cómo lo ven ese tema? No, absolutamente, por supuesto. Creo que una de las razones fundamentales para que exista todavía la unidad dentro del APRA es justamente la admiración colectiva hacia la figura de Haya de la Torre. Es un punto fundamental. Además, en todas sus dimensiones y en todas sus facetas, como un gran pensador, un ardoroso intelectual, un constructor de una ideología, además, que aún a pesar de una necesaria actualización, se mantiene vigente y ha demostrado ser mucho más sólida que su par, por ejemplo, comunista en el Perú, digamos, y en el continente también, porque Mariátegui, ¿no? Porque no solamente Mariátegui, que además murió bastante joven, no tuvo la oportunidad de ver realmente en qué se convertía justamente la Unión Soviética, claro, ¿no? O sea, el periodo de Stalin, creo que eso no lo pudo ver, pero me refiero más bien a aquellos que profesaron una admiración profunda, tanto en la Unión Soviética como en la Cuba, por ejemplo, también. Creo que en Venezuela, la Venezuela chavista, creo que la receta de la democracia social, de pan con libertad, demostró ser una premisa mucho más sólida que aquellos que pensaban que había que llegar a la justicia sacrificando la libertad, por ejemplo. O otros que pensaban que la libertad no implica necesariamente la igualdad de oportunidades o la justicia. Nosotros hemos pensado siempre que la justicia social y la libertad es un concepto unitario que no puede ser dividido. Por lo tanto, nosotros creemos en la profundización de derechos y también creemos justamente en la profundización de las libertades. Y además en un contexto que genere igualdad de oportunidades. Eso es un punto fundamental. Por lo tanto, Víctor Raúl está presente en ejemplo, está presente intelectualmente. Y creo que el legado más importante de Haya de la Torre, a pesar de que algunos puedan pensar que es su pensamiento, que es lo que dejó escrito, yo creo que el legado más importante y fundamental de Haya de la Torre es el partido que organizó y creó, que aún sigue en pie luego de tantos años. Y te lo digo, y creo que es una organización que, a pesar de estar debilitada naturalmente en su funcionamiento, aún se mantiene en pie en la inmensa mayoría de provincias del país. Y he visitado bastantes de ellas en los últimos meses. Y te diré que el APRA todavía está en pie. Y que si nosotros aplicamos ahora un plan importante de relanzamiento, vamos a hacer que el partido pronto se encuentre en un nivel de aceptación popular electoral en términos del voto, seguramente en el 2018, cuando sea este gran test que van a hacer las elecciones regionales, y en el 2021 seguramente nos irá mejor de lo que nos fue el 2016, por una serie de razones también. Mira, ahí claro, coincido con lo que tú mencionas, pero yo creo que los partidos políticos tradicionales, sea Acción Popular, el PPC, el APRA, que han tenido, digamos, gobiernos, que han sido gobiernos municipales, incluso algunos regionales, nacional. Yo creo que ahí yo veo por un desgaste bastante grande, no sé si será por el tema del tiempo, porque de repente algunos líderes no lo enmarcaron bien, o porque ciertos grupos están enquistados y no dan la oportunidad a jóvenes, ¿no? Entonces, tú vienes aquí y planteas, digamos, una renovación del APRA, un cambio generacional, que es lo que en verdad
podría traer otra vez que los jóvenes, los millennials, que somos los que hemos nacido entre el 80 hacia adelante, volvamos a militar en algún partido. ¿No te das cuenta tú que hay un cierto sentimiento apático? En las últimas elecciones se demostró, donde el APRA con el PPC hicieron alianza y, digamos, a las justas pasaron la valla electoral. Y Acción Popular también, ¿no? que empezó bien y terminó mal también por mala dirección. Entonces, este sentimiento apático de las personas hace de que, o crea una necesidad de que haya un cambio generacional en un partido tan grande, tan bien organizado en su momento, que bueno, ahora lo que se ve, no sé, se ven ciertas pugnas, no quieren convocar el tema en el caso del APRA, sus selecciones internas, están en ese proceso, ¿no? Que de repente les va a costar, pero ojalá pues acaben en buen puerto, ¿no? De esa necesidad de renovación que la gente está pidiendo, porque si no tendremos siempre improvisados, ¿no? Como el caso de la última elección, el mismo presidente que ha ganado, no tiene una base partidaria, no tiene un equipo técnico. Entonces, ¿en qué quedamos? O Humala fue algo similar, ¿no? Entonces, está pendiente el tema del trabajo que tú, como mencionas, estás recorriendo provincias. Y ahora sería bueno conversar cómo están los temas en provincias. En provincia, en Lima, si bien es cierto, el APRA tiene presencia en medios, tiene en sus congresistas, los ya conocidos, ¿no? Que están ahí, que les han peleado, creo, el Castillo con Müller por el tema de Saavedra. Pero a nivel de provincias, ¿por qué el APRA se ha debilitado tanto? Yo hace no mucho estuve por el norte y vi que Acuña pues es dios y líder de la región Libertad y Lambayeque, ¿no? Entonces, ¿por qué ahí el APRA? Creo que ha entrado el de la Libertad, ha entrado un congresista, ¿no? Creo que es bueno, no recuerdo el nombre. Elías Rodríguez. Elías Rodríguez, claro, que porque es popular allá. Pero de ahí, digamos, en el centro, en el sur, el APRA está muy debilitado. ¿Y por qué tú crees que esta falta de presencia de los partidos políticos en general en las provincias hace de que surjan estos movimientos llamados independientes, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la mayoría de gobiernos regionales en estos 2 últimos periodos han sido movimientos independientes, ¿no? Donde prácticamente los gobiernos regionales, las municipalidades son como semifeudos, ¿no? Sin ideología, entra la persona de moda, el líder de moda, promete, o sea, hacen demagogia y a la de la hora no cumplen nada o poco nada de lo que hacen y pasaron, ¿no? O sea, entran como decir, roban y ni siquiera hacen obra. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto en la provincia? Bueno, vamos por partes porque ha sido una pregunta bastante larga, compleja y bastante larga. Mira, en principio, en lo que tiene que ver con el norte, te comentaré que si bien es verdad que el 2014 Acuña ha ganado tanto La Libertad como Lambayeque, acabo de venir justamente de ambas regiones, en Lambayeque visitando a mis compañeros y en La Libertad justamente teniendo algunas reuniones con algunos amigos y familiares, por gran parte de mi familia es de La Libertad. Y te diré que lo que he recogido allí es que Acuña más bien está perdiendo muchísimo apoyo, mucho apoyo en La Libertad, claro, y Lambayeque. Sus gobiernos regionales no han demostrado eficiencia. Ha abandonado el gobierno regional de La Libertad por su sueño de ser presidente y luego no lo ha retomado ni lo ha apoyado al que está actualmente ejerciendo la presidencia. En Lambayeque a su hermano no le va muy bien, no tiene además un talante de diálogo importante, no coordina con los alcaldes. Creo que está haciendo una gestión que no es para nada buena. ¿Tú crees que ya llegó a su tope Acuña ya? Sí, estoy convencido que sí. En Cajamarca, que es otra parte de lo que nosotros podríamos mencionar el sólido norte, o el ex sólido norte, que volverá a ser sólido. En Cajamarca está Goyo Santos. Dado los últimos acontecimientos y sobre todo el panorama económico que vive la región, yo te puedo garantizar que en términos de cifras, cuando 18 esta gestión, 8 años, lo que nosotros podríamos decir la derecha, es decir, primero gobernó Atkins del 2010 al 2014 y ahora está gobernando Hilvik. Incluso en alianza con algunos sectores comunistas. Tampoco está haciendo un gran gobierno regional, ya son 8 años de más o menos lo mismo, y creo que se abre una gran posibilidad de allí. ¿Cuál es mi diagnóstico después del recorrido que he tenido por el norte? Primero, que no podemos permitirnos nunca más, por lo menos en esta etapa, y para el futuro, ir en una región tan sensible para el APRA como Tumbes o como Piura, sin la estrella del partido, que fue la decisión del año 2014. El año 2014 el partido no presentó candidatos ni en Tumbes ni en Piura. Grave error. Creo que no debe volver a repetirse. Y evidentemente estoy convencido de que tanto en Lambayeque como en La Libertad, como en Cajamarca, como en San Martín, como en Ancash,
debemos ir con la estrella del APRA. He encontrado muchos liderazgos jóvenes menores de 45 años, que es una edad joven para la política, muy comprometidos, muy inteligentes, muy profesionales, con predicamento en los medios de comunicación y que empiezan a construir un predicamento social que hay que darles la oportunidad de representar al partido. Me parece fundamental. Y mi propuesta base en eso es, vamos a elegir a nuestros candidatos con un año de anticipación a la contienda electoral. Elijámonos en noviembre del 2017 para que tengan un año para poder competir. Y si es así, yo creo que podemos conquistar gran parte de esos distritos, o algunos de esos distritos. Actualmente solamente tenemos 50 distritos de 1900. Podríamos aumentar si tomamos estas medidas. Y evidentemente en Lima también, que esperamos que el candidato pueda ser Enrique Cornejo a la alcaldía de Lima. Evidentemente creo que podría tener opción ahora que se están descubriendo algunas cuestiones poco transparentes del alcalde Castañeda, sí, además de un desgaste natural ya después de un tercer periodo, sí, además de su afán poco comunicativo. Sí, así es, ¿no? Entonces creo que por ahí la estrella podría tener también una escena interesante. Y en Ica me parece que es una región en la que también nosotros que perdió bastante terreno, debemos definitivamente presentarnos con la estrella del partido eligiendo a nuestros candidatos con un año de anticipación. Si tú me preguntas cómo van las provincias, yo creo que hay líderes. Lo que falta es, vamos a planificar estratégicamente la acción del partido. Y yo le decía a mis compañeros, cuando conversaba con ellos en el interior del país, no pensemos solamente en el 18 y solamente en el 21. El APRA va a cumplir 100 años el 2030. Entonces planifiquemos estratégicamente el APRA que nosotros queremos, el partido aprista que nosotros queremos hacia el 2030. Por lo menos planifiquemos 14 años, claro. Me parecería importante, ¿no? Sí. Si en el Estado cuando estuvimos y propiciamos que el CEPLAN planifique a 10 años, lastimosamente claro, Ollantumala tiró al tacho esa planificación. Claro. Y aparte el CEPLAN, digamos, es una institución que históricamente sube, baja, lo toma en cuenta, después votan sus documentos. Y me parece una cosa claro. que es reprochable. La única política la única política pública, la única política de Estado que hemos tenido continuidad ha sido nuestro tema con Chile. Justamente, iniciado desde los 80s con Alan García y culminado con Ollantumala, incluido la presentación de la denuncia ante el Tribunal de la Haya en el segundo gobierno de Alan García. Lo continuamos todos esos años y al final el resultado fue una victoria para el Perú. Entonces creo que debemos tener ese mismo tipo de políticas de Estado en temas sensibles como educación, como salud y todos los demás sectores. Sí. Enrique, pero ahí tú hablas de planificación. Yo sé que hay muchos líderes jóvenes como tú y bueno, otros más que hay en provincia. Pero ¿tú crees que esta generación, bueno, los que ya conoció del Castillo, Müller, Alan García, los llamados alanistas y otro grupo que está por ahí, ¿tú crees que a los jóvenes les van a poder dejar intervenir? O sea, ¿cómo están las relaciones actualmente con ese grupo que maneja, digamos, el APRA, que ya son los conocidos de siempre? O va a tener que haber de repente alguna ruptura, va a tener de repente que haber algo abrupto para que puedan llegar, porque lo que tú planteas es espectacular, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Porque en verdad debería darse ya, estos señores deberían retirarse o asesorar, como constituir un comité consultivo, no sé, por su experiencia, porque obviamente tienen bastante experiencia en gestión pública. Deberían asesorar, pero ya no intervenir tanto, ¿no? En un partido tan bien organizado, históricamente reconocido, inclusive a nivel internacional, porque sirvió de base para muchos movimientos a nivel mundial, en Chile, en el Centroamérica, en Venezuela, etcétera. Entonces, ¿tú cómo ves las relaciones con los actuales líderes, digamos así, de la vieja escuela ahí? Vamos por partes. Yo creo una renovación que sea una renovación realmente integral. Una renovación para mí la renovación no significa quítate tú para ponerme yo. No significa un cambio de rostros necesariamente. Significa primero en las 4 dimensiones en las cuales yo conceptúo la acción política, es decir, la línea conceptual. Hay que reactualizar nuestros postulados ideológicos, hay que reactualizar nuestro programa, hay que redibujar nuestra organización, hay que reconstruir nuestra forma de comunicación con la gente. Nuestro problema con, por ejemplo, la juventud es que nosotros no hablamos en su idioma, fundamentalmente. Básicamente en las redes sociales, no tenemos un plan establecido. Ya, esa es la renovación. Naturalmente, yo creo que el concepto es renovación intergeneracional. Es decir, no vamos a poner solamente gente joven. Obviamente. Evidentemente, la experiencia sirve mucho. Pero también reconozco que se necesitan nuevos voceros. Lo que le hace falta fundamentalmente al partido es organización, porque la acción política que requiere el país para su desarrollo es tan grande que hay espacio para todos.
en el sentido de podríamos posicionar a un joven que hable del tema de la MIPE en el Perú, por ejemplo, y que empiece a opinar, y que empiece a representar la opinión del partido ante los medios de comunicación, por ponerte un ejemplo, ¿no? O ante la academia. No existe nadie que lo haga. Es decir, esa nueva persona que surgiría no le estaría quitando espacio a nadie. Alguien que hable de los temas de seguridad desde el punto de vista de la democracia social, no como lo conceptúa la derecha ni como lo conceptúa la izquierda. Desde el APRA tampoco lo hay. O alguien que hable, por ejemplo, del tema del agro. Me parece que existe sí ahí un par de compañeros mayores que han sido viceministros o ministros que tienen un predicamento interesante sobre el tema del agro, pero no hay nadie menor de 45 que lo haga. Entonces creo en la complementariedad de las cosas. Creo importante la palabra de un joven menor de 40 años o de 35 años en el sector de educación. Pero creo que esa nueva palabra fresca, que podría aparecer en la prensa escrita o en los medios de comunicación, debería conversar también con alguien que conozca el sector, como Grover Pan o como Mercedes Cabanillas, claro, por ejemplo. Creo que el APRA se encuentra en un momento de tal conmoción que necesita el concurso de todos. Pero evidentemente la renovación no puede dejar de significar también mostrar nuevos liderazgos juveniles, que sí los hay en el APRA. Te garantizo, y le digo a los que nos están escuchando, que existe mucha gente joven al interior del país, muy capacitada, y que estoy convencido y espero que la gran parte de ellos puedan ser alcaldes, regidores, gobernadores regionales. Se puede, si nosotros nos planificamos y nos ordenamos. Renovación intergeneracional es el concepto. No hay que promover vamos a destruirnos los unos a los otros, entre jóvenes y mayores, o entre viejos, como algunos les querrían decir. No, podemos complementarnos fácilmente. Ahora algunos dicen, todos toman la posición que quieren, porque no hay un programa. Si nosotros aprobásemos ahora un programa, si nosotros tuviéramos un Comité Ejecutivo Nacional fuerte, actuaríamos coordinadamente. Lo que nos está faltando es un poco de orden. Ahora, desde el punto, eso es el punto, bien, amigos, hemos terminado este segundo bloque, continuamos con una tercer bloque y con última conclusión. Bueno amigos, seguimos en el programa de Frente con la Verdad. Estamos con Enrique Valderrama, quien es comunicador social y líder de juventudes y candidato al secretario de organización del APRA. Y justamente hablábamos, ¿no?, de el APRA o los partidos en general, el rol de los partidos políticos en las provincias. Tú mencionas de que hay liderazgos, o sea, hay camada, hay personas que todavía están interesados en incursión en política. Entonces, el problema a veces es la falta de oportunidades, la falta de espacios que se le brinda, en este caso por ciertos grupos que ya están ahí trabajando enquistados, no sé si puedo llamar así. Pero tú planteas un cambio intergeneracional que implica también, digamos, no romper totalmente con el viejo orden, ¿no?, sino tener una especie de coordinación, una transición hacia este cambio intergeneracional en un partido tan importante como el APRA, que tiene su espacio en la historia del Perú. Inclusive creo Víctor Raúl fue declarado el personaje del siglo XX, ¿no?, del Perú, ¿no? Ahora, como en la actualidad, ya tú sabes muy bien, los que somos jóvenes sabemos de que las ideologías ya como que cuando hablan de ideología, a los jóvenes no le interesa, ¿no?, hablar de política. A nadie le importa, a pesar de que desde que pagamos nuestro tributo, nuestro arbitrio, tenemos una relación con el Estado. Desde que pasamos un peaje hay una relación con el Estado, ir al hospital, o sea, toda la acción humana, incluyendo la privada, tiene una interrelación con el Estado desde que pagan un tributo, etcétera, ¿no? Pero muchos creen que, sobre todo los jóvenes, de que no, el Estado no quiere saber nada, la política no quiere saber nada. En la actualidad, podríamos hablar de un replanteamiento o la aparición de nuevos pensadores, replantear las ideologías, reactualizarlas, porque hay que recordar que los grandes pensadores como Víctor Raúl, Mariate y así sucesivamente, aunque no han habido muchos en el Perú, quizás Basadre desde el punto de vista histórico, ellos interpretaron una realidad en su momento, ¿no? Ellos vivieron una realidad, dijeron hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tal tendencia. Obviamente aplicarlo en el 2016, siglo XXI, ya como que es viejo, ¿no? Ya no, si bien es cierto alguna base teórica, alguna hipótesis puede ser aplicada, pero ¿tú qué piensas? ¿Se puede reactualizar? Hablaríamos de que los jóvenes tenemos esa misión de reactualizar, replantear, interpretar a esta nueva realidad
en la que vivimos, de un mundo globalizado, donde los millennials quieren más comodidades, donde tenemos una economía pues que está en teoría creciendo a nivel macro. No está la efervescencia, además no te olvides del individualismo, Sobre como nueva todo, filosofía. ¿no? Las frivolidades a nivel internacional, todo en todo sentido. ¿Tú qué piensas se podríamos replantear Y no solamente la globalización, de la que hemos hablado ya en estos últimos años, sino este nuevo fenómeno que es la desglobalización. También, claro. Justamente, prácticamente como punto de partida lo del Brexit y luego lo de Trump, claro, por ejemplo. Trump es un tema que ha roto todos los esquemas, ¿no? Absolutamente. Pero partiendo, digamos, de la línea base, yo creo una relación importante entre ideología y programa. Digamos, hablando para los que nos puedan escuchar, que estoy seguro que serán muchos a través de las redes de HCM y también las tuyas personales, es importante y fundamental entender que la acción política definitivamente tiene que recaer en ideas. Si no hay ideas, simplemente es un grupo de amigos que se junta para asaltar el tesoro público, porque no hay conceptos, no hay ideas, no hay valores detrás de una organización. O también puede pasar también lo contrario, ¿no? Que ese grupo de amigos, porque vemos que hay juventud que sale a marchar, pero es un grupo de amigos que solamente protestan por algo, pero tampoco llegan. O sea, que esa diferencia. Por eso te digo, mira, ¿no? es importante las ideas, los valores fundamentales, la justicia social, la unidad continental, la solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo, que son temas que históricamente ha reivindicado el APRA, que son fundamentales y que están aún hoy vigentes. ¿Cómo se aplican en la realidad? Responde a la articulación de un programa. Y lo que he propuesto, saliéndome del eje de la Secretaría de Organización y hablando del debate y ya del relanzamiento del APRA, yo propongo que en esta nueva etapa el APRA tiene necesariamente que aprobar un nuevo programa para la justicia social. Entonces, en materia educativa, no es lo mismo, pues, cuando se enuncia el APRA, el partido aprista en 1930, al 2016. ¿Qué es la justicia social en materia educativa, por ejemplo, en 1930? Era que la infraestructura educativa, por ejemplo, del Estado, que no llegaba a todas las provincias del Perú, llegase. Que la presencia en materia de educación, en términos de infraestructura, llegue a todo el Perú. Hoy día, que llega a todo el Perú, casi, entonces, ¿qué sería la justicia social en materia educativa? Sería una educación de calidad, por ejemplo. Sería acabar con el tema terrible, además que nos distancia de la modernidad, de la educación unidocente, por ejemplo, en el Perú, que aún subsiste en la sierra, en las áreas rurales. Claro. Me parece eso fundamental. Y así en términos de salud pública, así en términos de seguridad ciudadana, así en términos de infraestructura, y así en todos los demás ámbitos. Necesitamos necesariamente reactualizar nuestro programa. Y ahora algunos dirán, bueno, ¿en qué afecta la política a nuestras vidas? Es un punto fundamental y podemos verlo por sectores sociales. Podemos verlo por grupos sociales. Por ejemplo, importante y fundamental me parece que hoy día se empieza a articular un programa desde el punto de vista de la democracia social del APRA para el tema de la formalización en el Perú, de la microempresa. Kuczynski, cuando llegó al gobierno, nos ofreció una mirada de la reducción del 1% del IGB, que luego fue cambiada, digamos, el Congreso tuvo otra visión. Yo critiqué mucho ese tema con algunos más, porque me parecía que solamente beneficiaba a la gran empresa. Digamos, lo que nosotros conceptuamos como derecha y lo que propusieron ellos en términos de formalización de la MIPE nos resultaba insuficiente. Pero, ¿qué propone el APRA? Sería la pregunta. Nosotros tendremos que articular un programa para el tema de la formalización desde la perspectiva de la democracia social, de la microempresa, el impulso de la microempresa. También, por ejemplo, en el tema de la agricultura. ¿Qué proponemos desde ese punto de vista? ¿Qué proponemos en el tema de juventudes? ¿Qué proponemos, por ejemplo, en el tema de derechos laborales? ¿Cuál es nuestra posición sobre algunos temas en ese ámbito? Entonces, como tú verás, la política impacta directamente sobre los intereses de la gente, cómo formalizan su empresa, absolutamente todo. Cómo, por ejemplo, los jóvenes pueden obtener más y mejor empleo, y una serie de temas más, la seguridad ciudadana en sí misma. Así que creo que el APRA tiene que ser partícipe de estos debates de modernidad y tiene que presentarle al país, más temprano que tarde, un nuevo programa mínimo para la justicia social, una organización redibujada, porque la organización tiene que responder fundamentalmente a dos cosas. Uno, al modelo de Estado a que uno aspira a gobernar o a los actores sociales predominantes del país. Los actores sociales que predominan hoy día en la escena en el país son la microempresa, como te he mencionado,
y la juventud, por el asunto del bono demográfico. Y actualmente el APRA todavía, desde su estructura orgánica que data de los 30, no tiene las suficientes cables a tierra para atraer a la microempresa y a la juventud. Hay que redibujar la estructura, hay que aprobar un programa en esos sentidos para poder convocarlos. Yo en ese sentido y concretamente propongo convenciones regionales con dirigentes de asociaciones civiles jóvenes y hacer una agenda regional de la juventud. Y luego hacer una agenda nacional de la juventud desde la perspectiva del APRA. Hacer también una gran convención regional de educadores, una convención regional de dirigentes del campo. Mira, yo me he quedado sorprendido cuando he estado en Lambayeque y en Piura y me he dado cuenta que muchos de mis compañeros del partido han ganado algunas dirigencias de las juntas de usuarios del agua, por ejemplo. Me parece importante y fundamental. Lo que pasa es que no tienen una articulación nacional. Igual hay bastantes compañeros apristas insertos en la dinámica del magisterio, pero tampoco tienen una coordinación nacional. Hay que ir solucionando esas cosas y naturalmente necesitamos para eso remozar y relanzar nuestro programa, ¿no? Mira, claro, lo que tú mencionas es cierto, ¿no? El Perú es un país joven, Sudamérica es un país bastante joven, pero sin embargo en la actualidad seguimos siendo gobernados por por personas mayores de una generación o de una ideología o de ciertas mañas y costumbres ya, digamos, pasadas, y los nuevos actores, entre comillas, sea Guzmán, Mercedes mismo Arao, ¿no? Vienen de esa escuela, ¿no? O sea, no, los jóvenes, más o menos jóvenes que están tratando de incursionar en política, que posiblemente van a ser candidatos en esta elección que viene. Yo no creo, yo no veo un candidato o un posible candidato ni en gobiernos regionales, te diré, ni en gobiernos regionales que vaya a cambiar esta realidad o vaya a reformar el Estado o vaya a plantear nuevos sistemas. Y en un rato hablamos de los sistemas, ¿no? No veo cambio de, rostros frescos o que vengan con algo nuevo. Generalmente son personas ya que vienen del establishment, ¿no? Del viejo Estado, ¿no? Enquistadas, esta oligarquía, digamos, en teoría, que incluso Hildebrand escribe bastante sobre ese tema, que siguen siendo los mismos patas o las mismas personas que se ganó la batalla de Cucho hacia adelante, los mismos financistas, ¿no? ¿Cómo romper ese esquema? O sea, si tenemos ya, digamos, 5 familias que candidato. O sea, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer por parte de los jóvenes, tanto en el caso de los partidos tradicionales, de replantear, tú dices, ¿no? Reformar el tema, reinterpretar la realidad, como del otro lado, ¿no? Los que están en la otra vereda, los que salen a protestar, pero tampoco se trata de salir solamente a protestar, sino de repente muchos de los grupos pueden llegar, estos colectivos llamados, de repente a formar sus agrupaciones, incursionar más en la vida política, ¿no? Porque no todo, si bien es parte del ímpetu de la juventud, salir a protestar, a reclamar, esto tiene que llegar, o estas corrientes tienen que llegar a una ideología, a las ideas que tú planteas. Sí, mira, ¿no? me parece fundamental el tema, y cuando es justo y necesario, la protesta. Pero creo importante y fundamental aún más no solamente la protesta, sino la propuesta. Es decir, yo reclamo, como yo te decía en términos de la formalización, yo reclamo y critico los términos en los cuales que me parecen antipopulares. Se pensó el asunto de la formalización desde las filas de PPK, pero no me puedo quedar en la protesta. Tenemos como APRA que plantear una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del APRA para impulsar la microempresa en el Perú, por ejemplo? Y así en los demás temas. Eso me parece fundamental e importante. El asunto es que algunos, como te digo, se quedan solamente en la dimensión ideológica, en el sentido de las buenas intenciones, y comunicacional. Es decir, comunican sus ímpetus, sus emociones, que me parece adecuado y importante, hay que hacerlo. Pero no pasan a la... Creo que existen elementos fundamentales para el relanzamiento del APRA que me parecen increíblemente valiosos. Primero, la ideología. Es importante porque falta actualizar definitivamente, pero existe y está vigente. El tema de la obra de gobierno que hemos hecho. Mucha gente nos va a recordar en el futuro y cuando la pasión baje por algunas cosas que hicimos por el Perú, no solamente en los gobiernos, sino como acción parlamentaria. Y finalmente la organización que tenemos aún en pie, como te decía. ¿Cuántos movimientos o colectivos, como tú dices, darían lo que fuese por tener una organización que esté presente en el 80% de las provincias del país, así sea pequeñas células? Ese es un activo y un valor que tiene el APRA que no lo puede perder y creo que hay que fortalecer tanto la política territorial como el eje funcional, inaugurando, eso sí, un eje de organización virtual
Tú eres un ejemplo, por ejemplo, de alguien que emprende una labor comunicativa desde las redes sociales, que me parece destacable, pero la política también debe hacerlo. Claro, el APRA también debería tener un trabajo importante en redes sociales, un trabajo importante de organización en el espacio virtual, y eso estoy proponiendo también que se lleve a cabo dentro del partido en una de mis propuestas. Y finalmente, porque no quiero terminar sin decirlo, creo el APRA nació como un partido escuela, no solamente te formaba políticamente, sino te hacía productivo en términos económicos. Habían talleres de carpintería, de una serie de oficios. Pero vamos poco a poco. Quizás ahora no podamos lo segundo, pero lo primero sí. Podemos formar cuadros políticos, y yo les decía actualmente a mis compañeros, a todos un saludo, los que hemos estado en el norte últimamente, y les decía, la política ya no es necesariamente la política de masas que solía ser. Hoy día ganas con cuadros políticos. Formemos cuadros políticos en cada una de nuestras regiones y Lima Metropolitana, y estoy seguro que tendremos APRA para 50 años más.